Bienvenidos al ciclo de webinars de Ediciones Cuculcán, donde buscamos brindarles información a los docentes de manera accesible y gratuita. Agradecemos su participación y su puntualidad. El día de hoy, el tema a tratar es Aprendiendo tus derechos, conceptos básicos y casos prácticos, con el invitado experto, el licenciado Ejecal Antonio Herrera de la Cruz, abogado especializado en derechos humanos y formación legal, con una sólida trayectoria académica y profesional, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha completado múltiples diplomados en juicios de amparo y derechos humanos. Su experiencia incluye roles en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, donde se centró en la protección de derechos. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la ponencia. A través del chat pueden dejar sus preguntas y al final tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, les recordamos que este 16º webinar será grabado para que después lo puedan encontrar en nuestro canal de YouTube. Al finalizar se les compartirá el enlace para que puedan registrar sus datos y así obtengan su constancia digital. Sin otro particular, daremos comienzo. Le cedo el micrófono al licenciado Ejecal. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Paula. Buenas noches, auditorio, queridos maestros. Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Entonces traemos otro pequeño temita que viene relacionado con la primera participación que tuvimos o deriva de la ciudadanía responsable y pues para que convertamos a nuestros jóvenes en adultos responsables. Entonces, el día de hoy, queridos maestros, vamos a abordar conceptos básicos, conceptos sencillos y centrarnos en un caso práctico en el cual se llevó a cabo la detención de un menor de edad. El tema que traigo a la mano es un delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos. Es un tema ya concluido, ya con autorización de la familia para temas didácticos y poder compartirlos con ustedes. Entonces, primero que nada, vamos a iniciar con las diapositivas, por favor, licenciada Pau, para pues ir abordando primero estos conceptos básicos que son de uso cotidiano, pero que también tienen un significado un poquito más allá de lo convencional. Entonces, primero que nada, pues bueno, todos formamos parte de una sociedad, pero ¿qué es la sociedad? La Real Academia de la Lengua Española nos dice que esta palabra proviene de dos conceptos de latín, que es societas y atis, y la define como el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Y desde esta organización tiene una agrupación natural que es conformada o pactada por personas para que de manera organizada se coopere para conseguir determinados fines. De ahí surge entonces pues varias necesidades complejas este, por la propia naturaleza del ser humano, y estas necesidades pues deben ser solventadas para tener un bienestar. Entonces, nosotros en busca de ese bienestar y como personas con necesidades y con intereses, pues necesitamos participar dentro de ella con una ética. Entonces, por favor, ¿me ayudas, licenciada? Eh, ok, entonces vamos a hablar de la ética social o la ética pública. Eh, Según la fuente de Capella, eh, dice que la ética social o la ética pública trata de las acciones de un ser humano, sus efectos directos que recaen sobre la propiedad ajena, que incluye normas de comportamiento en convivencia frente a las demás. La ética permite toda relación beneficiosa entre las partes y prohíbe toda relación perjudicial para al menos una parte y obliga al cumplimiento de los contratos libremente pactados.
Entiéndase por contratos, eh, disposiciones que prevemos entre nosotros mismos, no necesariamente en la transacción de valores, sino también de acciones o lo que se conoce como cadena de favores, que son contratos que pactamos libremente previendo una situación para solventar una necesidad u obtener una ganancia. Entonces, estos son los dos enfoques. Los contratos derivados, quizá no como tales, pero basados en la conducta de un hacer y no hacer, y pues, propiamente los contratos legales, donde se estructuran ciertas hipótesis para resarcir daños, adquirir derechos y también actos traslativos que veremos más adelante. Por favor, licenciada, si me ayudas. Ahora bien, la ética se ocupa de la conducta moral de los individuos, así como las realidades colectivas y superindividuales. Y de esto, pues la preocupación del individuo, pues es calificarla socialmente. La ética social es una rama de la ética cuyo objeto es el establecimiento de normas que rijan la conducta del individuo dentro de la sociedad, tanto en relación con otras personas como con instituciones. Es de lo que estábamos hablando un poquito. Como sociedad tenemos necesidades, como sociedad tenemos objetivos, como sociedad tenemos que delimitar determinadas conductas para que estas conductas se dividan en las que son permitidas, de aquellas que no son permitidas, para que cada individuo en su esfera personal las conozca y decida actuar de una determinada manera. Esta manera pues tiene que ir enfocada a un bienestar y a un no hacer un daño a su semejante. Por ello también se crean pues ciertas normas restrictivas para evitar perjuicios y para evitar abusos a los semejantes, así como buscar alternativas de solución a esos conflictos o malentendidos que pudieran generarse precisamente de las relaciones sociales que llevamos día a día, que abarcan desde nuestro núcleo familiar, nuestra esfera íntima, hasta el núcleo en el que nos desenvolvemos, laboral, académico e incluso social. Entonces, por eso es bien importante que nosotros conozcamos estos puntos para tener un beneficio en toda y cada uno de estos aspectos y por ende, pues un adecuado desarrollo conocido actualmente en la ley como el libre desarrollo a la personalidad. Por favor, licenciada. Ahora bien, las relaciones entre los individuos y entre los colectivos que conforman una sociedad, pues fomentan comportamiento y fomentan acciones. Y la sociedad, debo decir, que cambia, la sociedad se transforma, la sociedad se actualiza, tenemos nuevos conocimientos, nuevas costumbres, nuevas filosofías, nuevas formas de vida, nuevos grupos sociales o nuevas autopercepciones que no solamente llevan consigo un desarrollo de la ideología y del comportamiento frente a estos cambios, sino también de que en esos vacíos o esas cuestiones no previstas se tengan que llevar a cabo cambios a normas o a códigos de conducta y que estos cambios sirvan para proteger y prever precisamente esta revolución de la sociedad en su propio desempeño, en su propio entorno, en esa búsqueda de su descubrimiento eh, de sí mismo, de la función que representa y sobre todo del progreso. Por lo que para ello se requiere la aplicación, ya comentamos, de normas,
códigos de conducta, reglamentos y leyes para que con esto se permitan o se restrinjan ciertas acciones que tienen como finalidad pues un bienestar social. Por favor. Ahora bien, eh, ya estamos hablando de que la conducta humana es impredecible, que la conducta humana se transforma día con día. Entonces, en base para que nosotros podamos definir qué conductas son benéficas y qué conductas no lo son, para poder establecer aquello que es permitido de lo que no hay, pues necesitamos las leyes. Yo sé que muchos en nuestro día a día, en todas partes, escuchamos las leyes, y las leyes aquí, y las leyes allá, y las leyes son malas, y las leyes son buenas, y las leyes no prevén ciertas cosas, o a lo mejor hay leyes que exageran, o a lo mejor no sabemos que existen muchas leyes que prevén ciertas hipótesis, pero como no tenemos todavía la experiencia o la necesidad o el contacto de una situación de conflicto quizá, pues todavía resultan desconocidas. Pero también he de señalar que el que una persona desconozca una ley no implica que ese sea pues un pretexto para ya no cumplirla, sino por el contrario, sino que nosotros debemos ser autodidactas, un poquito autodidactas en esas situaciones para que malos servidores públicos o malos funcionarios pues no nos sorprendan y no cometan una serie de abusos que nos afecten en nuestra esfera. Entonces, al final del día, ¿qué es una ley? Una ley es una regla de carácter obligatorio que dicta una autoridad, y esta autoridad tiene una competencia definida, es decir, en un territorio definido, que puede ser el municipio, puede ser el estado o puede ser el país. Entonces, esta ley, como ya hemos venido señalando, pues tiene por objetivo permitir o prohibir algún determinado tipo de acciones. Ello para determinar cuál es el beneficio de la sociedad y por ende, qué es lo que le conviene más. Entonces, eso es una ley. Una ley es un pequeño enunciado que nos va a decir qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y si cometemos esa acción prohibida, también la propia ley va a señalar alguna consecuencia. Esta consecuencia, pues, no es nada más que un castigo por esa infracción, y dependiendo de la gravedad de la falta cometida, pues va a ser el impacto que va a tener esa sanción en nuestro marco personal, que puede ser desde un aspecto de llamada de atención como un regaño, lo que se conoce como una amonestación, que puede ser de carácter económico a través de multas, por ejemplo, o puede ser a través de sanciones corporales, que son penas de prisión, o incluso acciones de hacer, como por ejemplo trabajo en favor de la comunidad, como trabajar en dependencias de asistencia social para grupos vulnerables o comunidades que requieran algún tipo de apoyo. En este último caso, se van a implementar atendiendo un poquito a la necesidad de cierto grupo y a las habilidades que pueda tener o que pueda explotar el infractor para que, resarciendo esa conducta que hizo mal, pues de alguna manera socialmente la reponga. Entonces, pues en ese sentido, existen varias leyes. Hay leyes municipales, hay leyes estatales, hay leyes federales, y todas ellas, aunque se aplican en todo México, es decir, Puebla tiene 217 municipios,
Cada uno de estos municipios tienen sus leyes municipales. Algunas son muy parecidas entre sí, en otros aspectos son casi idénticos y se tienen que respetar. Tenemos ley estatal, como por ejemplo el Código Penal del Estado, que se aplica en todos los municipios de Puebla, por ejemplo. Y tenemos leyes federales que emite el gobierno federal, pero tienen vigencia en todos los estados y por consecuencia en todos los municipios. Pero cada una de esta ley prevé ciertas hipótesis o ciertos enunciados, como venía comentando, y eso es lo que va a dar algo que se llama competencia. ¿Qué es esto de competencia? Si yo tengo una infracción ante una ley municipal, pues la autoridad municipal es ante la cual se tiene que llegar el trámite. Si yo cometo una infracción ante una autoridad estatal o violando una ley estatal, perdón, pues es ante las autoridades estatales con quien debo acudir. Y si yo cometo una infracción prevista en una ley federal, pues la autoridad federal es la que se va a encargar de resolver ese conflicto. Es decir, está muy bien definido cuáles son las atribuciones que tiene cada uno de nuestros órdenes de gobierno, por ende nuestras autoridades, y al final del día, pues nos guste o no, nos parezcan exageradas o no, pero pues tenemos que obedecer. Entonces, ¿me ayudas, por favor, licenciada? Entonces, aquí vienen dos preguntas, o más bien dos respuestas en una sola pregunta. ¿Quiénes pueden modificar las leyes y quiénes pueden hacer las leyes? Pues las leyes las puede hacer el presidente de la República, como nuestro máximo mandatario. Él puede proponer al Congreso de la Unión, que se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, un proyecto de ley donde va a proponer la creación de una hipótesis o la modificación de una ley que ya exista, que puede ser completa o de manera parcial, con la finalidad de optimizar y beneficiar las relaciones sociales y toda y cada una de las dependencias y acciones que vienen enramadas. ¿Cuáles son esas acciones? Pues de carácter laboral, de carácter empresarial, de carácter de seguridad, no solo en seguridad de nuestra integridad, sino también en la seguridad social, por ejemplo. Entonces, el presidente puede hacer propuestas de ley. También los gobernadores de cada estado, en sus respectivos estados, pueden hacer estas propuestas de ley y ellos las abocan a lo que es al Congreso local. Entonces, aquí en el estado de Puebla, nosotros contamos con una Cámara de Diputados integrada por 41 legisladores. Entonces, cualquiera de estos 41 legisladores puede redactar una ley y someterla a consideración de los demás legisladores e incluso del gobernador para su aprobación, o incluso puede ser rechazada una ley. No todas las leyes pasan el filtro o no todas las propuestas que se realizan, pues se materializan para aplicarse a la sociedad. Entonces, en el caso de nuestro Congreso de la Unión, decíamos, pues se conforma por una Cámara de Diputados que tiene 500 integrantes y que estos diputados que conforman este Congreso, pues representan a todos los estados. Y por su parte también hay una Cámara de Senadores que se integra por 128 legisladores.
Entonces, se supone que estas 128 personas también son las que representan, representan a todos los integrantes del país y atendiendo a las necesidades y a los cambios sociales que haya que prever, pues ellos son los encargados de llevar a cabo estas propuestas, estas modificaciones, y es conocido coloquialmente esto como el proceso legislativo. Se hace una propuesta, se analiza, se revisa y si es aprobada, este, se prevén las modificaciones pertinentes y se publican en el Diario Oficial de la Federación, que es un compendio que podemos nosotros consultar en nuestra herramienta de Internet y es en la cual nosotros podemos ver cuáles han sido las modificaciones a las leyes de este año, por ejemplo. Lo que hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, pues fue la famosa reforma judicial. Entonces, pues precisamente el presidente hizo una propuesta de ley, fue aprobada por el Congreso de la Unión y pues ahorita se está llevando a cabo todo el marco que fue planteado para que jueces y magistrados de índole federal, pues, pudieran ser elegidos mediante representación popular y no mediante el servicio de carrera, ¿no? Entonces, esa situación, este, pues ya quedó realizada, tuvo su proceso, ya sobre la marcha veremos qué tan acertada fue, eh, o qué tan perjudicial puede resultar, eso solamente el tiempo lo dirá. Vía de mientras, pues hay muchas opiniones encontradas, pero sí es un tema muy complejo y es un tema de interés. Entonces, el hecho de que afortunadamente todavía no estemos o hayamos tenido una experiencia en un ministerio público, en un juzgado, que no es nada sencillo, pero sí volvernos autodidactas en ese aspecto para conocer nuestros derechos y evitar abusos principalmente, ¿no? Por favor, licenciada. Bueno, entonces aquí, ya para concluir con lo que es nuestro Congreso de la Unión, pues nuestro Congreso de la Unión es un organismo bicameral, es decir, las dos cámaras que ya dijimos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y pues en su conjunto de estas dos cámaras, pues se le llama Congreso de la Unión y como ya lo mencionamos, pues su principal tarea consiste en crear normas jurídicas generales, así como realizar modificaciones que se requieran a cualquier ley que se encuentre vigente o ante la inexistencia de una ley, pues crearla. Por favor, Pau. Entonces, ya después de este marco general, vamos a definir un poquito los conceptos para ir dando entrada al caso práctico que traemos planteado. Este, no sé si han escuchado el término víctima, la palabra víctima, qué entiendan ustedes por ese concepto. Pero bueno, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, hay víctimas directas y víctima indirecta. ¿Qué es una víctima directa? Una víctima directa es una persona física que haya sufrido algún daño o menoscabo económico. También ese daño puede ser físico, mental o emocional, o incluso puede ser que alguna de estas cuestiones se haya puesto en peligro como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Estos derechos humanos pues deben estar reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y sobre todo en las leyes que crean, como ya dijimos, nuestros congresos, tanto locales como el Congreso de la Unión. Y una víctima indirecta, ¿qué es una víctima indirecta? Pues una víctima indirecta son los familiares de aquellas personas físicas
a cargo de la víctima que tengan una relación directa o inmediata con ella. Eh, es decir, un ejemplo muy claro, que vaya una persona caminando por la calle, que la atropellen y que o sufra lesiones o que desafortunadamente fallezca. Entonces, al darse esa situación de tener un daño a su salud o haber perdido la vida, viene una afectación a esos derechos, porque la ley prevé que uno de los derechos que tenemos es derecho a la vida, otro es derecho a la integridad y a la salud, tanto física, emocional o corporal. Entonces, en este caso, al haber sido afectado por otra persona, pues la víctima ha sufrido pues un daño en su persona y la víctima indirecta es el familiar que puede ser la esposa, pueden ser los hijos o los papás que tengan alguna relación incluso de dependencia económica. Entonces también la ley les reconoce eh, que tienen derechos para ser protegidos. Aquí nada más es el ejemplo que acabo de poner, pero nosotros podemos ser víctima de infinidad de abusos, incluso de abusos administrativos, que tengan que ver con cuestiones de nuestra propiedad, por ejemplo, de nuestros autos, de nuestras casas, este, de, de aquello monetario, de aquello tangible que sean los ahorros, por ejemplo, cuestiones de esa manera. Entonces, ¿quién puede ser víctima? Cualquier persona puede ser víctima de un hecho, no importa su condición de hombre, no importa su condición de mujer, o ahora con la nueva ideología de género, de la forma en la que se autoperciban, cualquier persona puede ser víctima de un hecho. Todos estamos a expensas de, desafortunadamente. Y ahora viene el caso contrario. Por favor, licenciada, de la definición de imputado. Pues en este caso el imputado es la persona que presuntamente participó en ese delito. Es decir, a mí me atropellan y si a mí me atropella un vehículo, pues el conductor, pues que es el responsable de este accidente, que al final del día me ha provocado una alteración en mi salud y pone y ha puesto en riesgo mi integridad corporal o incluso hasta mi vida, pues tiene esa definición, porque él está cometiendo una conducta quizá accidental, pero aún así, la ley marca que tiene la obligación de resarcir ese daño que esté causando, aun cuando sea de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de conductas. Por acción, que puede ser con la intención de hacer, de manera imprudencial o de omisión. Es decir, que yo tengo la obligación de hacer algo, pero omito hacerlo y con ello causo una afectación en los derechos de otra persona. Un ejemplo de un delito de omisión, vamos a pensar que es una mujer que acaba de dar a luz, tiene a su bebé recién nacido, pero omite amamantarlo, omite darle fórmula, omite cuidarlo. Y por esa falta de cuidado, por esa falta de alimento, el bebé pues no tiene los nutrientes esenciales y muere. Entonces, teniendo la obligación de salvaguardar la integridad de su hijo, de su recién nacido, no lo hace y lo deja morir, es un delito de omisión. Entonces también existe una clasificación jurídica en el código, existe una sanción y se tiene que responder ante las autoridades, ante la ley, por ese hecho. Es una manera de ejemplo, por ejemplo. Y eso también que nos quiere decir que cualquier persona
no importa su condición, no importa cómo se autoperciba, ni tampoco su estatus económico, también puede ser señalado como imputado, es decir, como la persona que probablemente haya cometido un delito. Por favor, licenciado. Entonces, aquí en esta diapositiva, pues vemos lo que ya habíamos comentado, que las conductas pueden ser dolosas o culposas, es decir, doloso, que yo tengo la intención de, como cuando decimos el clásico, voy a romperle la madre a esta persona, pues esa es una acción dolosa, una acción culposa que a veces por ir manejando, ir distraído en el celular, que es lo que comúnmente pasa, pues ya chocamos, ya atropellamos a alguien, cuando realmente no teníamos la intención de hacerlo, pero ese descuido nos provoca una consecuencia para con alguien. Entonces, ahí pues es una acción que se conoce como culposa y evidentemente, pues al estar divididas de esta forma las maneras en que se puede cometer una conducta, también los códigos, el Código Penal establece una forma de sanción, porque no es lo mismo que por una distracción, que por un error causes un daño, a que tú tengas la intención por algún motivo de causar un daño, que eso ya se considera una situación más grave y que por consiguiente, pues por eso existen diversos tipos de sanciones. Estos tipos de sanciones no nada más van encaminadas a si lo quiso hacer o no lo quiso hacer, sino también van encaminadas, como ya dije, al impacto que están causando. Entonces, los delitos más sancionados en la actualidad, pues son los delitos de secuestro, que en el caso de Puebla, la sanción máxima son de 70 años de prisión, es el feminicidio, cuya sanción máxima es de 60 años, la mínima es de 40, y el homicidio calificado, que la sanción mínima son 20 años, la sanción máxima son 50. Entonces son los delitos que tienen una mayor penalidad en el código, y asimismo hay delitos no tan graves que en vez de prever alguna sanción, prevén lo que ya veníamos comentando al principio de nuestra plática, eh, trabajo en favor de la comunidad o el pago de ciertas multas e incluso la posibilidad de que nosotros podamos tener una plática con nuestra contraparte y podamos llegar a un acuerdo reparatorio para que ahí concluya ya el problema. El ejemplo más clásico de esto, pues son los delitos de choques por hechos de tránsito, o incluso algunos robos menores sin violencia o lesiones no graves, es decir, que no pongan en peligro la vida de las personas o les dejen alguna secuela. Se puede llegar a un acuerdo de carácter económico en presencia de la autoridad a través de las unidades de mecanismos alternativos y solución a conflictos, donde se puede arreglar el problema en vez de llevarse un juicio que muchas veces puede ser tedioso por el tiempo y el gasto que sobre todo representa. Por favor, Pau. Entonces, regresando al otro concepto que nos interesa, pues es hablar de la calidad de garante. El garante es la persona que se ve obligado a responder por otra cuando ésta no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones. ¿Por qué es importante tocar este punto? Porque aquí en el tema de hoy referí que es un menor de edad que detienen por droga. Entonces, al ser un menor de edad, la ley le marca que es incapaz de eh, realizar ciertos actos jurídicos, pero también eso no lo exime de que pueda responder por estas faltas que está cometiendo. Entonces, en el caso de los menores de edad, pues generalmente los papás somos los que tenemos esa calidad de garante y somos los que tenemos que responder de cierta manera también por estas acciones que realizan
o bien porque se nos haya delegado esta calidad de garante en algún momento y nosotros tengamos que responder. ¿Cuál sería otro ejemplo de una calidad de garante? Por ejemplo, si yo tengo un perrito que a veces son razas de pelea, como Pitbull, Rottweiler, perros grandes, o que se usan para seguridad de la casa, como pastor alemán, pastor belga, Doberman. Vamos a pensar que si yo saco a pasear a mi perrito y mi perro muerde al vecino y le genera lesiones, yo tengo que responder por esas lesiones que causó mi perro, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esa calidad de garante, en donde yo debo no nada más tomar la medida necesaria para evitar que atropellen a mi perrito cuando lo saque de paseo, sino también para preservar la seguridad de los vecinos o de los transeúntes por donde yo vaya. Incluso aquí en Puebla, pues tenemos un reglamento precisamente para este efecto, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos sencillitos donde podemos hablar de la calidad de garante. Y esta calidad de garante viene prevista en nuestro Código Penal, por favor, licenciada, en su artículo 23, donde habla precisamente en qué aspectos nosotros estamos obligados y en qué hipótesis. Entonces, pues el garante es la persona que aceptó efectivamente su custodia, que voluntariamente forma parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza. En este caso viene el ejemplo como de los guardabosques, que todavía en muchas comunidades como Ayotosco de Guerrero, por ejemplo, se encargan de cuidar los árboles, de cuidar los ríos. Este, entonces ellos eligen a una persona que no solo cuide, sino si se da un evento de la crecida del río o se inicia un incendio, pues tiene que avisarle al resto de la comunidad para precisamente este, evitar que ese incendio se extienda o poner a salvo la integridad de los habitantes de la comunidad, porque todos corren riesgo. Entonces, ahí si no lo hace, pues él está faltando a esa calidad de garante, por ejemplo, y también por no hacerlo puede tener una sanción, y ahí es donde la propia comunidad, pues, a través de sus formas, pues lo ha elegido, lo ha designado y él ha aceptado. Entonces, es una forma, también de garante. Otra hipótesis que aquí nos marca, pues es pues es algo concreto para lo que es la custodia de la vida, la salud, la integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo propio. Este es el del clavo. Nosotros somos garantes de nuestros propios, hijos, y nosotros tenemos que velar no solo por cuidarlos a ellos, sino también de responder de ciertas acciones que ellos cometan, ¿no? Eso derivado de la falta, a la mejor, de guía, de la falta de orientación o de la desidia que luego se llega a tener de los papás con los hijos, aclarando que el tema de que el hijo sea un poco rebelde, revolucionario o etcétera, pues eso no nos exime, desafortunadamente. Por favor, licenciada. Entonces, consecuentemente, pues, eh, si yo cometo una conducta, prohibida en la ley, pues me voy a hacer acreedor a una sanción. Entonces, la sanción es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de un deber o de una norma que llegó a producir un daño. Entonces, reitero, estas sanciones pues pueden ser sanciones de trabajo en favor de la comunidad, sanciones económicas, o sanciones donde
se vea comprometida nuestra libertad, ¿no? Entonces, ya una vez establecidos estos conceptos básicos, para poder ubicar a cada uno de los personajes que vamos a aludir, pues vamos a entrar a nuestro caso práctico. Por favor, licenciada, si me haces favor. Entonces, ¿en qué consiste nuestro caso práctico? Pues bueno, el caso práctico refiere que es un conductor de plataforma de viajes, Uber, y su pasajero, en este caso el pasajero, pues menor de edad, 16 años, y están detenidos, o les marcan el alto en un retén. Entonces, pues en ese retén revisan la unidad y les encuentran droga. Entonces, pues hay los elementos de la policía, pues realizan la detención. Por favor, licenciada, vamos a ver en síntesis qué dijo el informe policial homologado. El informe policial homologado, auditorio, es un documento que elaboran los elementos de la policía, donde ponen fecha, hora, lugar y motivo del por qué han detenido a una persona, y en síntesis de qué es lo que sucedió. En este caso, el tema señala que circula sobre Boulevard Atlisco con intersección en circuito Juan Pablo II de la colonia Las Ánimas, aproximadamente a las 22 horas con 45 minutos del día 18 de septiembre de 2021. Circulaba Juan N. a bordo de un vehículo marca Nissan Versa color gris, modelo 2020, aquí se equivocaron. No, sí, 2020, placas de circulación las mantenemos en reserva, llevando de pasajero a Sebastián N., de quien al momento de su detención se desconocía que tenía 17 años de edad. Como control preventivo por parte de los elementos de la policía municipal, marcan el alto del vehículo, solicitándole al conductor licencia, tarjeta de circulación, cuestionándole si ingirió alguna bebida alcohólica. Asimismo, solicitó la autorización para la revisión de la unidad, derivado de acciones preventivas que inhiban la portación de armas de fuego y o posesión de drogas. Refieren los elementos de la policía que en el informe policial homologado encuentran hierba seca con características propias de la marihuana dentro de una bolsa plástica Ziploc de 10 por 25 centímetros guardada en descansabrazo central. Asimismo, a la revisión de la mariconera que portaba Sebastián N., encuentran en su interior 25 bolsas plásticas de aproximadamente 2 por 5 centímetros con cierre hermético, en cuyo interior contienen polvo blanco con características similares a la cocaína. Por lo que se les procedió a revisar ya de manera más corporal, es decir, dentro de las bolsas, la espalda, debajo de las axilas, los tobillos, incluso se les pidió que levantaran su camisa. Entonces, pues bueno, ahí hacen mención de que pues ya no les encontraron nada más. Asimismo, se les cuestionó si portaban algún otro objeto ilegal, y pues de dónde habían sacado pues los narcóticos, a lo cual pues se quedaron callados, por lo que los elementos de la policía les dan lectura de los derechos que les guarda la ley. ¿Cuáles son estos derechos? Que tienen derecho a un abogado, No, que tienen la derecho a no están en una declarar fiesta, si así lo no, desean, era, a ser informados ya lo hablé de con la él, investigación, de a dónde van a ser llevados, puedo poner, de que se les puede permitir y ahorita tener voy para allá, o comunicación no, digo, con un familiar, bueno, entonces ponlo allá, con un, más cómodo yo voy para allá, un abogado o ahorita, persona de más o menos. confianza, para informarles respecto del lugar donde van a ser trasladados para determinar su situación jurídica.
Asimismo, acto seguido, pues los elementos de la policía se comunican con el agente del Ministerio Público para informarle sobre la detención de estas dos personas, encargándoles el Ministerio Público a los policías, pues que realizaran la inspección del vehículo, la inspección del lugar, la inspección de los narcóticos y que de manera inmediata pues los trasladaran. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona es detenida, debe ser puesta de manera inmediata ante la autoridad más cercana para que se determine si el hecho por el cual está siendo detenido, pues amerita alguna sanción y en caso de que sí, pues las autoridades, en este caso el Ministerio Público, cuenta con un término de 48 horas para determinar si deja libre a las personas por no haber delito, si el delito no es grave y los puede dejar libres para que continúen el proceso en libertad, o bien puede ponerlos antes de que venza este término a disposición del juez correspondiente para que ahí se abra o se continúe propiamente con la secuela procesal para determinar, uno, si ellos han cometido una sanción, cuál ha sido su gravedad y en todo caso, si se va a aplicar algún tipo de sanción. Por favor, licenciada. Ahora bien, en este caso que acabamos de leer, en el caso concreto, la ley que se aplica es la Ley General de Salud, que es una ley de índole federal. Esta ley, en su capítulo 7, eh, dice delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. eh, y nos habla ahí de varias hipótesis. Aquí la importante es la que tenemos nosotros subrayado en negrito, donde dice posesión, que es la tenencia material de narcóticos o cuando estos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. Como leímos en el caso de Sebastián N., pues él tenía materialmente el narcótico porque fue encontrado dentro de su morral, dentro de su mariconera, las bolsitas pequeñas con polvo blanco. Y en el caso del chofer, como abren el compartimiento, pues está en el radio de acción, en su radio de acción está al alcance esta hierba seca, que posteriormente fue confirmado que sí correspondía a la droga conocida como marihuana. Ahora bien, aquí, este mismo apartado que estamos viendo nos habla de una tabla de narcóticos y así como una orientación de dosis máximas de consumo personal. Es decir, yo sé que actualmente hemos escuchado sobre la legalización de la marihuana para uso recreativo, pero aún tenemos muchos vacíos legales. ¿Por qué? Porque la regulación de la adquisición de algunas drogas, pues todavía no está debidamente delimitada. Es decir, si yo quiero consumir marihuana para uso recreativo, pues debo tener una constancia médica donde me indiquen que mi estado de salud me permite consumir de manera voluntaria droga, es decir, que no voy a tener una afectación, aunque sabemos que todo en exceso causa una afectación. Y número dos, yo necesito un permiso de la Secretaría de Salud para poder comprar precisamente esta hierbita y debo comprarla en lugares establecidos legalmente, situación que actualmente no tenemos. Entonces, pues no es un caminito tan fácil como mucha gente lo cree, porque luego mucha gente que va a tiendas naturistas, luego se encuentra con el famoso marihuanol
que en síntesis son pomadas que se utilizan principalmente para riumas o para problemas de circulación, pero pues al final del día, como no está completamente regulado al 100%, pues esto implica que una, no sabemos si de verdad es la hierba que nos dicen y la cantidad necesaria, de primer lugar. Y segundo, como es un producto de cuya legislación todavía no está debidamente regulada, pues se permite la venta. Pero también tenemos pues la presentación de la hierba seca con la que se hace el cigarrito, que que también es lo que nos limita, porque como acabo de mencionar, ahí la Ley General de Salud prevé una tabla y ahí nos dice cuál es la cantidad de este consumo personal. Es decir, eh, si yo traigo de más, entonces se presume que yo estoy haciendo una posesión con un fin de suministro. Y si yo traigo únicamente mi consumo personal, pues digamos, yo tengo que demostrar que estoy usando esa sustancia como uso recreativo. Casi, casi hay que traer permiso para eso. Aunque suene de ilógico, pero así es nuestra realidad. Debemos contar con esta serie de constancias, por si nos detienen, ya sea en nuestro carro o caminando, y nos hacen una revisión y nos encuentran algún cigarrito de marihuana, pues yo pueda decir, mira, aquí está mi permiso en el que yo soy consumidor y aquí tengo mi documento que lo acredita por parte de la Secretaría de Salud. Si yo no tengo ese documento y si nada más es un cigarrito, incluso me pueden poner a disposición del juzgado calificador por andar consumiendo enervantes en vía pública, porque también no se pueden consumir por muy recreativas que sean ciertas sustancias, en cualquier lugar. Tenemos restricciones y pues tenemos que conocerlas para pues, precisamente lo que decía al inicio, evitar algunos tipos de abuso. Por favor, licenciada. Mm, Ahora bien, en el caso específico, la Ley General de Salud en su artículo 476 pues estableció o establece cuál es la sanción a la que pudieran haberse hecho acreedores, pues estas dos personas que detuvieron, que dice se impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 80 a 300 días de multa al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla en una cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos aún gratuitamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo este artículo? Que como estos muchachos llevaban una cantidad más grande de la permitida como para consumo personal, pues en automático se puede presumir que es para un suministro. Y ellos, al no justificar el por qué tienen ese excedente o al no justificar el que son consumidores, pues efectivamente se hacen cargo de esta sanción. Y de hecho, a continuación vamos a ver la tablita, por favor, licenciada. Entonces, pues ahí nos dice tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal y consumo inmediato. Entonces, entre estas sustancias, pues nos habla del opio, nos habla de la heroína y aquí tenemos la marihuana, también conocida como cannabis sativa, y ahí nos dice que lo que nosotros podemos poseer como consumo personal
son 5 gramos. No podemos llevar más de 5 gramos, si no nos va a pasar lo que le pasó a estos muchachos. En el caso de la cocaína, pues son 500 miligramos, que estamos hablando que sería como de las pastillas que luego nos venden, este, y que ahí nos dice la cantidad. Entonces, si nosotros llevamos una cantidad de más de esa marcada, pues se entiende que no es para consumo personal y por ende nos detienen. Entonces, ¿por qué nos detienen? Porque la conducta representa un riesgo a la salud pública y esa salud pública es la nuestra como integrantes de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa sustancia puede generar adicciones y por ende pone en peligro no solo la integridad física y la vida del consumidor, sino que por los efectos que producen ciertas drogas, la conducta del consumidor puede ser modificada o puede estar alterada y al final puede desencadenar en una acción que afecte los derechos de otras personas. ¿Por qué? Porque es muy común que haya gente que tiene vicios, que es alcohólico, que se droga, y en vez de ponerse a trabajar, pues se va a robar a otras personas para obtener dinero y así poder comprar la droga. Entonces, por eso es una conducta restrictiva, el caso concreto que nosotros estamos manejando y por esa razón aquí también pues nos habla esta tabla de otras sustancias como la lisergida, las metanfetaminas. Entonces, pues son sustancias eh, que también son sintéticas, es decir, que de otras sustancias se mezclan para conformar lo que aquí nos dice la tabla y pues son las drogas sintéticas que tienen los mismos efectos alucinógenos o que alteran el sistema nervioso central del individuo, que lo pueden hacer actuar de manera irracional. Entonces, pues aquí viene una doble afectación, la afectación de la persona que conduce y de lo que pudiera provocar. Asimismo, pues hago un pequeño paréntesis en el sentido de que cuando Juan y Sebastián son puestos a disposición del Ministerio Público, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público cuando recibe a los detenidos? Dos cosas básicas tiene que hacer el Ministerio Público. Número uno, que el detenido tenga o no tenga lesiones, lo tiene que pasar con el médico legista para que constate el estado de salud. Y ese dictamen médico que se emite se agrega a la carpeta y no nada más es una cuestión para que se asegure del estado de salud en que llega la persona, sino que si en algún momento alguno de los detenidos señala que fue víctima de golpes por parte de los policías, pues ahí se pueda demostrar o constatar esa alteración de la salud que acredite algún tipo de abuso. En el caso específico, cuando se hacen estas entrevistas, preguntan los datos generales y ahí es cuando nosotros nos encontramos con la sorpresa de que Sebastián dice, pues soy menor de edad. Entonces, el tratamiento es completamente diferente, por lo que, este, en razón a lo que informó el médico, se pide que se haga un examen dentario. ¿Por qué? Porque el estudio de los huesos en los seres humanos no solamente determina ciertos aspectos del origen étnico o aspectos de que si es hombre o mujer, sino que los dientes son una forma de identificación
para determinar la edad de las personas y eso obedece también a la reducción de las encías, al desgaste de los esmaltes, al desgaste de ciertos dientes que se hace a través del tiempo. Hay técnicas que ocupan los médicos legistas para determinar que la persona sí se encuentra en un determinado rango y que si se corresponde en un rango de minoría de edad, pues hay que poner a disposición a los menores de la autoridad correspondiente, que en el caso Puebla, pues es el agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. Entonces, eso va junto conllevado con el segundo acto que tiene que hacer el Ministerio Público, que es que como le leyeron un acta de derechos a la persona al momento de su detención, le tiene que permitir la comunicación con persona de confianza o con abogado para que vaya y tome conocimiento del motivo de la detención, para que tenga esa asesoría y esa representación legal para determinar no solo aspectos de que si la conducta que cometió constituye un delito, sino como que ya dijimos anteriormente, ¿qué tal si los policías golpearon a los detenidos? Entonces, pues eso volvería una detención ilegal. Entonces, pues son herramientas que también la propia autoridad tiene la obligación de proporcionar para el efecto de que nosotros tengamos lo que se llama un debido proceso, que quizá hemos escuchado, pero que difícilmente podemos comprender porque pues no estamos familiarizados por esos términos. Pero en este caso, cuando Sebastián dice soy menor de edad y el médico confirma que efectivamente el rango de edad está entre los 16 y 17 años, pues al familiar se le pidió, trae CURP, trae acta de nacimiento, si cuentas con el carnet de médico, si cuentas con algún documento escolar, tráelo, y todo eso se agrega a la carpeta. ¿Y qué es lo que pasó? Que el asunto fue dividido, es decir, Juan, que ya era mayor de edad, se quedó detenido ante el agente del Ministerio Público y pues él pasó las 48 horas que tiene el MP detenido y después fue puesto a disposición del juez donde estuvo detenido un poquito más tiempo. En el caso de Sebastián, pues fue trasladado al Ministerio Público de Justicia para Adolescentes, se hizo un glose de de estas actuaciones que se habían practicado hasta el momento, y con las cuales el Ministerio Público de Justicia para Adolescentes también inició una carpeta. Nada más que ahí, el tratamiento del menor fue completamente diferente porque existen protocolos y también existe pues la Convención de los Derechos del Niño en donde prevé que requieren un tratamiento especial. Entonces, pues ahora sí que en este caso, pues eh, el juez permitió que Sebastián pues siguiera el proceso en libertad bajo el resguardo y la custodia de los papás. Entonces, Sebastián, a pesar de ser menor de edad, sí siguió su procedimiento, pero pues ahí los papás son los que, como garantes, que es lo que comentábamos al inicio de nuestra plática, pues asumen parte de la responsabilidad del evento y pues tienen que encargarse de ciertas tareas que les impuso el juez para garantizar dos cosas, que Sebastián no se diera a la fuga o se escapara y de esta forma evitar fuera ingresado en el CIEPA. Entonces, eh, eso fue lo que pasó con Sebastián. Ya veremos más adelante su desenlace en el caso
De Juan, pues él sí fue puesto a disposición del Ministerio Público, él ofreció sus pruebas, se determinó su situación jurídica, se le decretó un auto de vinculación a proceso y el procedimiento le permitió un mecanismo alterno con el que en 45 días pues obtuvo su libertad y después de un tratamiento de 8 meses pues acabó el tema para él y como era una persona que no tenía ningún tipo de antecedente criminal de ningún tipo anterior a eso, pues tuvo la posibilidad de que pues hoy en día no cuente con un antecedente a pesar de haber estado detenido, ya lo explicaremos más adelante. Pero ahora sí, para continuar con lo que viene aquí en esta tablita, sobre todo porque está muy de moda el fentanilo, lo hemos escuchado nosotros en las noticias, hemos escuchado que es un problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino también con los Estados Unidos. De hecho, hay por ahí un conflicto y se ha desatado cierta polémica. Sin embargo, pues aquí vamos a ilustrarnos un poquito. Y bueno, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un potente opioide sintético que se utiliza como analgésico, es decir, tiene uso médico. Por eso hablamos del fentanilo. ¿Por qué? Porque al ser considerado como una sustancia que se utiliza para la creación de analgésicos, claro que tiene una regulación, claro que hay gente que tiene permisos de importación de la sustancia legales, claro que pueden proveer a laboratorios que se dediquen a la creación precisamente de estos medicamentos que como aquí vemos en la diapositiva, pues se pueden hacer vía sublingual, aerosol nasal, comprimidos para chupar o incluso para su colocación intravenosa o epidural, es decir, para cirugías puede ser empleado como cirugías y asimismo pues nos dice su efecto de duración desde que se inicia, ¿no? Entonces, vemos que el fentanilo es una sustancia que se emplea para la creación de medicamentos. Pero también, como comentábamos hace un momento en nuestra plática, el abuso de ciertos productos causa dependencia y afectaciones a la salud. Entonces, al mezclarse el fentanilo con otras sustancias o al exceder las cantidades permitidas, pues es como vienen todos estos aspectos, pues negativos a la salud. Entonces, como es una sustancia que se puede importar, obviamente reglamentado, pues se consigue de cierta manera más fácil que algunos otros tipos de sustancia como la cocaína, por ejemplo. Nada más que, como ya dijimos, se le da un uso completamente diferente y pues es lo que causa la problemática. Al final del día, en esta diapositiva podemos ver que el fentanilo en términos llanos, pues es un tratamiento para el dolor que se puede administrar también, como ya dijimos, en forma de parche, aerosol nasal, pero también el problema es que si se mezcla con otras sustancias o con otras drogas sintéticas, pues estos efectos los potencializa y pues puede alterar el sistema nervioso central, reiterando que pues con ello se generan afectaciones a la salud, incluyendo, incluyendo pues desafortunadamente pues la muerte de las personas, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque es muy común y en la incidencia delictiva
que se ha visto por parte de nuestras corporaciones de seguridad, pues el primer gancho es regalar la droga para empezar a ser adicto a la gente y posteriormente volverlos consumidores. Y si llega el momento en que el consumidor no puede pagar por la droga, pues le dicen, ¿quieres droga? Pues vas a trabajar para mí y tu pago va a ser la droga. Entonces, pues ya después eh, ellos ya se convierten, ellos ya se convierten en parte de la organización criminal que causa precisamente esa afectación en la salud. Y uno de los grupos más vulnerables, pues son nuestros estudiantes, pues generalmente desde secundaria, desde preparatoria, que pues, en las relaciones sociales, que bajo la influencia que hay de todo tipo de corrientes de pensamiento, de liberalismos, que por el hecho de agradar a otros grupos, otras personas, luego hacen o tienen ciertas conductas, pues en un tanto que incluso llegan a poner en riesgo su propia, integridad, y eso lo vemos a veces con los famosos retos de Internet, pero bueno, en este caso, es un primer contacto donde la delincuencia se acerca, le regala a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, afuera de nuestras escuelas, varias de estas sustancias sin que nos demos cuenta, pues precisamente para comerciar con su salud. Entonces ahí es donde nosotros como sociedad adulta, sociedad madura, sociedad construida que conoce sobre el bien y el mal, y en la calidad de garante que ya hemos explicado, pues tenemos la obligación de dar una orientación para el efecto de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Por favor, licenciada, si me hace favor. ¿Me ayuda Lee con la siguiente? Ok, entonces nos habíamos adelantado un poquito, pero aquí ya vemos lo que pasó con las personas en calidad de detenidos, donde fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, pues para determinar su edad. Damos la siguiente, por favor, Lick. Ok, aquí en esta diapositiva se señala lo que ya habíamos referido sobre los aspectos que comentó el muchacho Sebastián y lo que hizo el médico legista para determinar la edad. Decíamos nosotros que se hizo un estudio de los dientes porque son los elementos más fiables para valorar y obtener la edad de la persona a través de estos criterios dentarios, ¿no? Otros aspectos que también se pueden verificar, pues son los huesos de la muñeca, las vértebras o la clavícula. Siguiente, por favor, licenciada. Entonces, en este aspecto, pues la edad dental es el proceso más constante, mantenido y universal, incluso entre poblaciones de diferente origen étnico. Y aunque puede haber ciertas diferencias dependiendo de los aspectos nutricionales y de los hábitos higiénicos, pues también como ya dijimos, estos tienen un desarrollo y una modificación a lo largo de la vida de la persona que nos permite determinar los rangos de edad. Adelante, licenciada, por favor. Entonces, bueno, en este caso, al existir indicadores de que pues, Sebastián era menor de edad, pues aplicando los protocolos de actuación, pues se le tiene que aplicar un código especial. En este caso, la ley que rigió el procedimiento para este menor de edad o este infante, que es el otro término utilizado legalmente,
pues es el Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla. En su artículo 1, este código señala que es de orden público y de observancia general en el Estado de Puebla, que su objeto es establecer las bases de organización de un sistema integral de justicia y asistencia social para menores de 18 años de edad a quienes se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito, que proteja sus derechos y esté a cargo de instituciones y autoridades especializados en la procuración de justicia, la determinación legal de responsabilidades, la ejecución de medidas aplicables a los adolescentes que tengan como fin su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Adelante, licenciada, por favor. Ok. Ahora, el artículo 44 de este código señala que el procedimiento de justicia para adolescentes es de interés público y tiene como objetivo establecer la existencia de una conducta que la legislación del Estado previene como delito, que se atribuya a una persona cuya edad se comprenda de entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años al momento de su realización, determinar quién es su autor o partícipe, declarar su responsabilidad o irresponsabilidad, ordenar la aplicación de medidas correspondientes y, en su caso, buscar la adaptación del adolescente a su familia y en la sociedad. Este es imperativo para que todos los sujetos de este código puedan solicitar una jurisdicción específica. Es decir, que aquí este código se va a aplicar a los menores de edad, es decir, de los 12 hasta antes de cumplir la mayoría de edad. También se contemplan conductas previstas para los menores de 12 años, pero acá el tratamiento es asistencia social, es completamente diferente. Incluso las penas corporales para los menores de edad pues son a partir de los 14 años a los 18 años. Ahí sí el catálogo de delitos es muy específico. La mayoría de ellos permiten que estén reintegrados en sus hogares, salvo, como dije, el tipo de delito que se ha cometido. Desafortunadamente también hay homicidio entre menores, hay violaciones. Entonces, en este tipo de hechos sí se requiere un internamiento, o bien incluso cuando hay ausencia de padres o de un tutor que pueda llevar a cabo la tenencia del infante en su domicilio, pues lo tienen que abocar este, a un lugar de internamiento por no tener dónde llevarlo, o incluso también se deje ahí porque en su casa se dé un tipo de situación diferente que afecte al menor. Es decir, a lo mejor el menor lo detuvieron por la droga, pero en su casa sufría de violencia familiar. Entonces, si bien no es justificante o eximiente para el delito que cometió, pues el juez al advertir estos indicadores, pues no lo puede dejar en su casa. Tampoco lo puede llevar al DIF porque el DIF tiene la función del refugio para víctimas de delito, que es contrario a la supervisión de aquellas personas que están siendo investigadas por la comisión de un delito. Entonces tiene que hacer el traslado pues a estos centros de internamiento. Entonces, esto es para ir dividiendo e ir conociendo, e ir dilucidando, pues esta línea temporal y estas hipótesis que contempla la ley. Adelante, licenciada. Bueno, entonces, si bien es cierto, pues ya se había iniciado una carpeta de investigación cuando los policías presentan a Juan y a Sebastián ante el Ministerio Público, pues por la situación especial
de Sebastián tuvo que ser trasladado, se tuvo que iniciar un número de carpeta de investigación diferente. Sin embargo, al ser actuaciones practicadas por autoridades competentes, pues tienen la misma validez. En este caso, lo que se hace es una convalidación de actuaciones, es el término jurídico para determinar eh, que son actuaciones que son válidas dentro del nuevo procedimiento que se está iniciando. Eh, en ese término, pues el Ministerio Público también va a tener su término de ley para determinar la situación jurídica de este muchacho. Aquí, ¿cuál fue el cambio? Que ese término de 48 horas no se prorroga en el caso de Sebastián, sino que él fue detenido a una hora específica. Mm, Él fue detenido a las 22:45 horas. Entonces, el agente del Ministerio Público de Menores, que se lo pusieron a disposición hasta las 4 de la mañana del 19 de septiembre, pues ya contaba con este tiempo menos. O sea, él no iba a agregar esas horas, sino que el Ministerio Público ya no contaba con esas horas para hacer sus actuaciones. Sin embargo, como ya se había hecho o iniciado la investigación y como ya dijimos, surge este término de la convalidación de actuaciones, pues lo que hace el agente del Ministerio Público, analiza y ordena lo que es la retención provisional de la persona, es decir, que el menor va a estar ahí en las oficinas, en un área, es decir, no va a estar en los separos como lo estaría un adulto, sino que el niño puede estar en un cuarto completamente independiente, donde tampoco va a estar esposado por la misma situación de derechos. Entonces, él va a estar ahí, el Ministerio Público va a determinar durante este término si puede decretar su detención para ingresarlo al centro de internamiento, o lo puede dejar dentro de la vigilancia, este, en su propio domicilio, evidentemente con vigilancia por parte de la policía. No nada más lo entrego papá y ya vete, sino que también ahí se da la intervención de la policía para que coadyuve con esta función que se está ordenando por parte de la autoridad hacia los papás. Este, digo, la remisión al DIF. ¿Esto en qué caso sería? Pues en el caso en el que en la comunidad o en el municipio, pues no hubiera un lugar adecuado para internar a los menores de edad. Aquí en Puebla Capital sí, sí lo tenemos, pero pues hay municipios muy alejados en donde pues no tienen un área adecuada para que se lleve a cabo la retención provisional o la retención de los menores de edad. Entonces, salvo esas situaciones de excepción, es como se hace en el DIF. Adelante, licenciada. Bueno, pues aquí en el caso, el Ministerio Público, una vez que concluyeron, eh, antes de que concluyeran estas 48 horas, pues determinó poner a Sebastián a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes. Aquí sí hay que hacer un hincapié para que uno como abogado pueda participar en este procedimiento de menores o de infantes. Debemos contar con una acreditación. Esta acreditación puede ser con un diplomado que se haya tomado, con un estudio de maestría, eh, o con alguna capacitación que brinde alguna institución. Generalmente es el Poder Judicial del Estado el que brinda también capacitaciones para
los litigantes independientes. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que es un procedimiento y una legislación especial, pues no basta con que se tenga la cédula de abogado. Nosotros requerimos precisamente tener y acreditar ante el juez que tenemos estudios pertinentes para intervenir en la representación de los menores de edad en este tipo de temas. Entonces, pues nosotros contamos con esa acreditación y es que nosotros pudimos brindar la representación. Aquí en este tema el equipo jurídico se dividió, uno para la representación con Juan, el otro con la representación de Sebastián, porque pues ya la familia respectivamente de cada uno de ellos pues nos había contactado para la orientación jurídica. Bueno, entonces aquí pues tuvimos que llegar con el juez y el juez pues ratificó la detención en este caso de Sebastián. El juez concluyó en el estudio preliminar que efectivamente se cumplían los estándares que marca la ley para la detención de una persona. Es decir, que la detención no fue arbitraria porque los elementos de la policía estaban justificando su actuación en un retén a través del oficio de comisión correspondiente que marcaba día, hora, y cuáles eran los objetos que se buscan. Es decir, cuando nosotros transitamos por la calle y vemos que se empiezan a colocar ciertos retenes, todos esos elementos han sido convocados previamente precisamente para realizar esa tarea y cuentan con los oficios de carácter interno donde designan horas. En este caso, pues el retén tenía un inicio de vigencia de 8 de la mañana, de 8 de la noche, perdón, del día 18 de septiembre de 2022 y concluía a las 8 de la mañana del día 19 de septiembre de 2018. Entonces, ese era el rango. Venía el nombre de los elementos participantes y venían los objetos que se buscaban, que precisamente era la revisión de unidades para inhibir posesión de droga, posesión de armas de fuego y también, bueno, la cuestión que no fue tomada, pero era la revisión de medios de identificación vehicular para determinar si algún vehículo era, presuntamente robado. Entonces, pues al estar justificada la función que estaban desempeñando los policías en ese momento, pues les daba la facultad para marcar el alto, para pedirle a los ocupantes que se identificaran y para poder hacer esta revisión que se considera un control preventivo. Entonces, que en esta revisión encuentran precisamente estas sustancias prohibidas que de acuerdo a lo señalado por el dictamen de química emitido por el perito en química farmacobiólogo adscrito a la Fiscalía General del Estado, pues efectivamente determinó que era una de las sustancias prohibidas que vimos en la tablita, que en el caso de Sebastián pues, correspondía a cocaína y que de acuerdo a las cantidades mínimas y máximas que puede llevar consigo una persona para consumo, pues evidentemente las rebasaba. Entonces, en ese sentido, pues él ratificó la detención de Sebastián. Por caso siguiente, pues se determinó su situación jurídica y se abrió el juicio a prueba para que tanto la defensa pudiera aportar también sus medios de prueba para destruir la versión que daba la fiscalía y asimismo la fiscalía seguir con su propia investigación. En el caso, pues también se requirió al Consejo Técnico Interdisciplinario, que está compuesto por trabajadores sociales, por psicólogos y por abogados, que son los que realizan estudios psiquiátricos y psicosociales en este caso del detenido, precisamente para determinar si tiene un problema eh, personal en su estado emocional
o sufre de alguna situación de violencia en su casa. Entonces, este estudio es importante porque ahí es donde se determinó, pues, que los papás podían llevarse a Sebastián para mantenerlo en el domicilio y que el procedimiento se llevara en libertad, vamos a decirlo así, y no tuviera que ingresarse en un centro de reclusión, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, Lick, por favor. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se lleva o no se ratifica la detención? Pues si no se ratifica la detención, pues simplemente la persona se va en libertad y este, dependiendo de si hubo violaciones o no a los derechos del niño, pues puede que el Ministerio Público esté en posibilidad de continuar con la investigación y ya se tendría que girar un citatorio para que compareciera Sebastián al juicio, o bien el archivo de la causa por alguna cuestión de ilegalidad cometida por parte de los elementos o alguna de las autoridades que hasta ese momento pues habían intervenido en el tema. Entonces, en ese sentido, pues Sebastián se fue a su casa, pero pues siguió con su procedimiento. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que le correspondió al juez? Pues el juez, pues solo puede imponer las medidas que considera el código, que estas medidas deben ser proporcionales a las circunstancias y a la gravedad de la conducta que se le atribuya, para lo cual debe tener en cuenta la edad y las necesidades de los particulares, y que las medidas de internamiento se podrán, se pueden imponer, pero de manera excepcional y en ningún caso a adolescentes menores de 14 años de edad. En cada resolución, el juez podrá imponer otras medidas compatibles entre sí, de modo que su ejecución este, pueda ser de manera simultánea. Entonces, pues aquí también es lo que decíamos, se pone a consideración del Consejo Técnico Interdisciplinario, el juez analiza y el juez, pues determina que Sebastián se puede ir, a su casa, ¿no? Entonces, como ya dijimos, viene la etapa de pruebas. Una vez concluida la etapa de las pruebas, pues el tribunal es el que se encargará de emitir una sentencia en la cual podrá absolver o condenar al infractor. Pero también para este tipo de delitos, este, la ley prevé formas alternativas de solución que prevé el código. Es decir, en este caso, después de que se determinó la situación jurídica de Sebastián, en lugar de pelearnos con la autoridad dentro del juicio, porque a veces los procesos pueden ser excesivamente largos, porque consigues pruebas, porque aplazas los términos procesales, porque tienes necesidad de promover ciertos recursos que te pueden estar afectando en la secuela procesal, pues también se vuelve pues un gasto económico considerable. Entonces, la ley prevé formas de alternativas con las cuales, sin necesidad de llevar estas etapas del juicio, se puede concluir con el procedimiento. ¿Cuáles son esas soluciones alternativas? Adelante, por favor, licenciada, si me apoya. Pues esas soluciones alternativas que contemplan específicamente lo que es el Código de Justicia para Adolescentes del Estado es la negociación. Ahí lo define como un acto privado de avenimiento entre las partes con la participación de sus respectivos asesores o representantes y que concluye con el arreglo concertado de los diferendos entre el ofensor y el ofendido. Este debe ser debidamente ratificado ante el juez para prevenir o Ajá. rehacer Vamos con cualquier 84. procedimiento que pudiera determinarse en materia de justicia para adolescentes. Es decir,
que eh, si bien en este caso no hay una víctima en específico, porque al ser un delito que atenta contra la salud pública, eh, cualquier integrante de la sociedad puede ser la víctima. En este caso, la sociedad está representada por el Ministerio Público. Entonces, en este tema de la negociación, el Ministerio Público es el que adopta el rol del ofendido y el que en todo caso hace las manifestaciones que cree pertinentes para que el daño que se ha causado sea resarcido. Y como aspecto número dos, este, el infractor u ofensor, que en este caso sería el menor, ahí ya no se le llamaría imputado, se le llamaría infractor. Entonces, pues también se vea obligado a cumplir una serie de condiciones que le den la reeducación en el sentido de conocimiento de que la droga es mala, cuáles son los efectos nocivos, no solamente a la salud, que le ayuden a comprender el hecho por el que está detenido, que quizá no lo pudiera comprender, y con la finalidad de la no repetición de la conducta. Entonces, es donde se abarca este aspecto de la negociación. Entonces, en este aspecto de la negociación, como tal, al no existir una sanción corporal, o como tal, al no existir un pago de multa, entra lo que decimos, el trabajo en favor de la sociedad, que en este caso se ve materializado con la reeducación del infractor, en donde se le abocan a cursos destinados para la prevención de las adicciones. En el tema que estamos viendo, pero dependiendo la hipótesis o el hecho por el cual haya sido detenido, pues es lo que va a aplicarse o lo que va a ser materia de los puntos concretos en los cuales se va a llevar a cabo esta negociación. Adelante, por favor, licenciada, si me apoyas. El otro aspecto que también contempla es la mediación. La mediación es un acto público, no jurisdiccional, es voluntario entre el ofendido y su representante, el adolescente, y un órgano mediador de carácter público o auxiliar que actúa como tercero imparcial para procurar que las partes arriben a una solución concertada que debe ser aprobada por el juez. Entonces, en este aspecto de la mediación es muy parecido al de la negociación, donde entra la representación de los papás y que de igual forma se establecen puntos concretos que tienen que cubrir en este caso el infractor para resarcir ese daño. Y volvemos al punto. No basta con que las partes hayan llegado a ese acuerdo, sino que una vez que han llegado a ese acuerdo, se tiene que solicitar la audiencia correspondiente ante el juez para exponerle este acuerdo, esta mediación o esta negociación que se ha llevado a cabo para que la apruebe. ¿Qué es lo que va a verificar el juez en estos aspectos? Va a verificar que exista igualdad de condiciones entre las partes, es decir, que no se aproveche una respecto de la otra, independientemente de la calidad jurídica que le asista en el procedimiento, que puede ser como víctima o como infractor, sino tiene que mediar igualdad de circunstancias. No tiene que haber coacciones o presiones que obliguen a una de las partes a aceptar los términos de lo pactado. El juez tiene que verificar que efectivamente esas formas de reparación vayan enfocadas a las circunstancias de la conducta cometida, y se tiene que determinar la temporalidad en la cual se va a cumplir. Es decir, pues no son, las cosas no son eternas.
Entonces, al igual que esto, se manejan unas temporalidades, los tiempos mínimos que marca la ley es un mínimo de 6 meses, el tiempo máximo es un máximo de 2 años, y si la persona cumple con esta negociación, con esta mediación en el término fijado, que ya vimos cuál es el parámetro, entonces, este, a la conclusión viene otra audiencia de revisión de estas condiciones y en caso de haber sido cumplidas todas y cada una de ellas, concluye el procedimiento sin necesidad de agotar pues las etapas procesales y sin necesidad de tener que llevarse algún tipo de juicio. ¿Me ayudas, licenciada, por favor? Y otra de las formas alternativas, pues es la conciliación, que es un acto procedimental y obligatorio que tiene, que aquí también, aquí hay diferencia de, lo puede celebrar el Ministerio Público o el juez, y es igualmente válido. Los dos anteriores que ya vimos, pues tienen que ser aprobados con el juez. ¿Aquí en qué casos se realizan ante el Ministerio Público? Se realizan cuando el Ministerio Público, dentro de esas 48 horas, logra o las partes le informan que han llegado a una conciliación. Entonces, durante este término es cuando el Ministerio Público asume esa función que nosotros ya habíamos comentado, revisa que medie igualdad entre las partes, ¿no? Sí, ¿ok? Que haya igualdad entre las partes, que no haya violación de derechos respecto de uno de los intervinientes y que las medidas de reparación y no repetición sean garantizadas y enfocadas al tema en específico. Ahí es cuando lo aprueba el Ministerio Público, pero cuando ya pone de conocimiento el tema ante el juez, es el juez el que en este caso resuelve. Por favor, licenciada. Ok, entonces, como ya vimos, pues estas soluciones alternativas, pues proceden de conductas que se persigan a petición de parte, de las que se persigan a petición de oficio, pues que no ameriten medidas de internamiento. En este caso, lo que decía en temas de homicidio, en temas de sexuales, estas tres formas alternativas que hemos visto no aplican, no aplican, aplicarían para lesiones, aplicarían para daño en propiedad ajena. En el caso que estamos viendo de delitos contra la salud también aplica, este, porque así lo marca la ley, pero en temas incluso de secuestro, ha habido menores de edad relacionados o acusados en temas de secuestro, pues definitivamente ahí el tratamiento es completamente diferente. Entonces, pues en esta parte también establece de las formas de solución alternativas que el juez puede estar en aptitud de no aprobar los acuerdos a que lleguen las partes, ya sea a través de la negociación o la mediación, cuando tenga fundados motivos para entonces, es lo que decíamos, todo tiene que ir debidamente supervisado por parte del juez y que los acuerdos o los arreglos alcanzados mediante estas formas alternativas suspenderán los procedimientos e interrumpirán la prescripción de la acción persecutoria durante el tiempo en el que esté sujeto este plazo. Entonces, pues también nos dice lo que ya les anticipaba, que cuando se cumplen esta negociación y esta mediación en el rango de tiempo referido, pues concluye
el asunto, ¿no? Por favor, Lick. Y ya volviendo al tema de los delitos graves de secuestro, homicidio, violación, temas de índole sexual, pues hay, no entra la negociación, no entra, la conciliación, no entra la mediación. Ahí, forzosamente el procedimiento nos marca llevar, las etapas procesales y pues evidentemente pues aquí, aunque sean menores de edad, pues también, tienen una sanción corporal que es estar, pues en un centro de internamiento especializado, cuyo objetivo durante este internamiento, independientemente de la gravedad del delito, pues es proporcionarles educación, deporte, atención social, psicológica, médica, trabajo y capacitación que les permita, pues desempeñen un papel constructivo y productivo, ante la sociedad. Una de las realidades que nosotros tenemos es que nuestro sistema legal, ya sea de menores o ya sea de los adultos, que es el derecho penitenciario, que tiene que ver con las personas que están compurgando una sentencia, están muy olvidados, ¿no? O sea, se destina presupuesto, pero no se aplica, y precisamente la finalidad es que durante el internamiento, pues tengan estas bases que ya hemos, señalado, para que ellos, pues aprendan un arte, aprendan un oficio, sean apoyados, emocionalmente, y al egresar y al reinsertarse a sus familias, pues sean personas con una visión completamente diferente y funjan como seres constructivos de la sociedad. Lamentablemente, esta última parte tiene ya que ver con aspectos de ignorancia por parte de nuestras autoridades y de la política pública, que prefieren mantenerlos a todos juntos y que no estén en la calle, pasando por alto que mientras en los centros de internamiento pues no tengan estas posibilidades de educación y de capacitación, pues cuando salgan difícilmente van a ser, miembros funcionales de una sociedad, porque al momento de su egreso pues se van a enfrentar a un mundo diferente por los cambios sociales que tenga propiamente, y pues precisamente a los estigmas también, sociales, ¿no? Entonces, pues hay que abocarnos a lo que es la cultura de la prevención, y una de las sugerencias que da su servidor para esta cultura de la prevención, pues es volvernos un poquito autodidactas en varias áreas, no nada más del área que nosotros desempeñemos como profesión o como área de interés, sino que precisamente para conocer cuáles son nuestros derechos, cómo podemos protegernos, cómo podemos orientar y cómo podemos tener y formar cada día de una sociedad mejor. Ese sería mi comentario. Pues Entonces, Lick, muchas gracias, licenciado. La verdad es que fue un tema un poco extenso. Creo que sí era justo que viéramos detalle a detalle, ¿no? Cada definición, precisamente para que estemos todos en contexto y lo entendamos de mejor manera. Digo, al final del día, pues a lo mejor todos teníamos la noción o vagamente la idea de lo que pasaría en una situación así, pero pues nunca estamos realmente conscientes de las consecuencias de nuestros actos, y que pues mejor que ahorita ya tuvimos el espacio para que pudiéramos pues prácticamente abordar estos temas y pues aclarar algunas dudas que hay referente a estas situaciones. Y bueno, rápidamente vamos a ver si alguno de los docentes tiene alguna pregunta de referente pues al tema que acabamos de ver, o algo en particular que quieran que el licenciado Jecal nos apoye para que le demos salida.
Y pues mientras les recordamos que al finalizar esta parte de la ronda de preguntas, pues bueno, vamos a proporcionarles el link de registro para que obtengan su constancia digital de haber participado en este webinar. Asimismo, quien desee ponerse en contacto directo con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales que nos encuentran como Ediciones Cuculcán en Facebook e Instagram y vía WhatsApp. En este momento les copio el número para que lo tengan y si alguien desea pues alguna consulta o algún tema en particular referente a los libros, ya se viene el siguiente semestre para que conozcan los nuevos títulos que vamos a tener disponibles. También con todo gusto les podemos atender vía WhatsApp. Y bueno, si no tenemos preguntitas, bueno, les voy a dar unos minutitos más porque a lo mejor están pensando, ¿no? Que de todo lo que se vio, qué es lo que tengan duda, porque digo, la verdad es que sí vimos muchos temas, yo creo que quedó bastante claro también, eso es, a lo mejor sinónimo de que nadie tiene dudas, porque quedó muy explicado desde el inicio hasta el meramente el tema, ¿no? Que fue el caso que nos compartió el licenciado. Y la verdad es que creo que al final es el punto de origen, ¿no? Esta parte que empezó, ¿no? O sea, somos una sociedad y como parte de esa sociedad, pues tenemos que cumplir, como pues siendo éticos, pues prácticamente ir por el buen camino, si se pudiera decir. Y pues no sé si gusta, licenciado, concluir con algún comentario o agregar algo más. Gracias, gracias, licenciada. Sí, yo quiero, agradecerles a todos ustedes el que hayan participado en este webinar, el que me hayan dado la oportunidad de compartir un poquito los conocimientos que traemos. Eh, También agradecer la labor que ustedes desempeñan como docentes, que no es fácil, pues son constructores, de vidas, son ejemplos. Entonces, pues todos estos aspectos que hemos venido platicando, que a lo mejor parecieren comunes, básicos, hayan quedado, claros. Le agradezco a la casa editora que me dé esta oportunidad también y pues, si nos siguen participando, dando la oportunidad de participar, pues aquí vamos a estar, inclusive se puede hacer un buzón de sugerencias sobre algún tema específico en el cual su servidor consideren que les pueda orientar, para que también pues vayamos nosotros aprendiendo, nutriéndonos o inclusive cambiando un poquito la mecánica para el aspecto de tener ciertos foros y podamos todos tener la oportunidad de el uso de la voz y exponer alguna duda, alguna inquietud, alguna hipótesis o alguna experiencia para que nosotros podamos aterrizarla en un plan específico y poder explicarlo y aprender. Pues sí, claro que sí, licenciada, ya sabe que las puertas están abiertas y pues sí, esperemos que podamos tener otra participación de su parte en el ciclo de webinars que estamos manejando en Ediciones Kukulkan. Y bueno, vamos a dar por finalizada este 16º webinar. Les agradecemos a todos su participación. Les coloco en el chat, a través del chat se les va a proporcionar la liga para el formulario en el cual ustedes pueden llenar sus datos y así se les va a mandar vía correo electrónico la constancia de participación. Les recuerdo que por favor revisen muy bien su correo porque luego escriben, a lo mejor se les va un punto, un espacio y luego eso hace que no les llegue la constancia correctamente. Pero sí les agradeceríamos que revisen puntualmente ese tema para que sin problemas tengan su constancia de este webinar. Y bueno, sin más que agregar, les agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias, licenciado Jecal. Estamos
pues ahora sí que honrados por su participación. Esperamos tener nuevamente otra charla. De igual forma, a los docentes, muchas gracias por su participación. Y voy a dejar el chat abierto unos minutitos para que puedan entrar al link del formulario y cualquier duda ahí vía chat les estamos respondiendo. Espero que pasen excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que esté bien. Hasta luego. ¿Verdad? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.